Ya, sí, porque tenemos poco tiempo. Y él dice que la centro-izquierda, dice Leonel, Lionel. dice él, que por lo menos tiene las aspiraciones No, de Boca. es que él tiene son dos cosas. Sí. Su pensamiento es centro izquierda, pero sus ejecutorias son de las circunstancias. Sí, así es, De eso las es. circunstancias. 5, 4, 3, 2. Esta noche tenemos aquí la presencia de un dirigente destacado, legendario, luchador por la democracia, luchador por la paz, luchador por una mejor vida de los dominicanos. Está con nosotros Rafael Fafa Tavera, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, pero sobre todo, como he dicho, un hombre de la época de Trujillo hasta nuestro tiempo, siempre puesto en la primera línea de combate en beneficio de los más pobres y en beneficio de la nación dominicana. Buenas noches, Fafa. Me complace mucho compartir contigo porque la amistad que resiste las tempestades de la política dominicana no son comunes. Así mismo es. No, yo recuerdo con mucho orgullo esa enseñanza que El tiempo tuve, que pasamos que juntos. tuve desde Julito que me captó en los años 70 allá en Irepiña. No, pero eso fue una escuela. Y luego cuando vine aquí, la fundación del núcleo comunista. Pero tú diste un y- palo de la zapata del pueblo a las cúpidas del poder. Así que tampoco poca gente ha contado con esas posibilidades. bueno, porque yo digo que una de las cosas, Fafa, importantes en la vida de la gente se llama la formación. Y esa formación de esa izquierda de esos años, y mezclado un poco con La izquierda era una escuela. una escuela de la responsabilidad, Primero se del ocupaba de la estudio, lectura, había sí, formación, se alimentaban sí, las sí. visiones. La responsabilidad de la cosa. Y le metían valores a la gente en la cabeza. Sí, sí. No, y además de eso, el trabajo en favor de la sociedad en general, y luego en tercer o cuarto lugar, ya entonces trabajo para uno mismo. Es decir, el individualismo no estaba metido. Fafa, hay un asunto que yo quiero comenzar, porque desde que vino el intelectual francés Attali al país, lo trajo el presidente Leonel Fernández, en una conferencia que yo tuve, él hablaba que él veía, vamos a decir, la complejidad de la crisis económica internacional y mundial, y en un momento dado dijo que lo único que veía casi como salida era la perspectiva con los años para traer como un nuevo modelo prácticamente de situaciones de guerra entre las grandes naciones. Y sabemos nosotros que la crisis que hay profunda en Estados Unidos como centro económico del mundo, en, vamos a decir, Europa en general, todos esos países no auguran nada bueno. ¿Cuál sería el enfoque o sea, qué podemos esperar en el mundo nosotros de lo de hoy, de camino a 10, 15, 20 años? No, más cerca. El mundo está frente a una situación que anuncia una modificación del modelo que ha predominado hasta ahora. Yo te decía fuera de cámara que hasta la Segunda Guerra Mundial los países más poderosos del capitalismo tenían también sus áreas de influencia, sus colonias. Los franceses y los ingleses eran los dueños de África. Japón tenía un predominio inmenso sobre todo el Oriente. Estados Unidos llegó a expandir y acumular una fuerza que se consolidó con las dos guerras mundiales en las que ellos participaron. Su país no sufrió y ellos se convirtieron en el almacén y la fábrica del mundo. Ellos crecieron gracias a que en la guerra ellos eran el proveedor, pero no pagaron la consecuencia del desastre. Y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir a Europa le dio a Estados Unidos, al mismo tiempo que reconstruir a Japón, una garantía de consolidar su influencia. Y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la potencia más importante en cuanto a poder militar, la investigación científica, el comercio y sobre todo el centro de la política. Y pocas naciones reunían tantas cosas favorables como Estados Unidos y una que la gente no la nota. La única gran potencia que tenía acceso y control de dos mares, del Atlántico y del Pacífico, en las dos direcciones. Desarrolló la principal armada del mundo a partir de eso también. Desde ese ámbito parecía que era inamovible el poder norteamericano. Los soviéticos se vuelven en la contraparte de ellos y eso consolidó a Estados Unidos en una parte. Y en la confrontación, Estados Unidos gana la confrontación.
el derrumbe del campo socialista y de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos sin competencia, solo en el mundo. Y cuando se dio Reagan, yo decía que es una de las grandes tragedias. ¿Le habrá afectado eso a ellos? Haberse quedado solo entonces. Pero es una muestra. Mientras estaban en competencia con la Unión Soviética, lo que predominaba en la política exterior norteamericana era el concepto de la seguridad nacional. Y en nombre de la seguridad había que estar con los ojos abiertos para que el adversario no le ganara terreno. Y Estados Unidos no toleraba a veces ni siquiera la lucha democrática, o pasaba lo de aquí, que una revolución democrática, en aras de la perspectiva que pudiese ser una apertura para que su adversario encontrara terreno, ellos intervienen en nombre de la seguridad nacional. Sí. Y así justificaron a Granada y a todo. Esa política guerrerista e intervencionista norteamericana tiene una justificación. No, está en lucha contra la pretensión del dominio mundial de los comunistas. Desapareció el comunismo, desapareció el pretexto de Estados Unidos. Pero ellos tenían la maquinaria ya hecha en el mundo y la práctica y la cultura de la intervención. Sí. Una crisis, quedarse solo, no tener pretexto. Y ahí es que Estados Unidos ha tratado de suplir la falta de la seguridad nacional y la falta de un adversario, convirtiendo el terrorismo y la droga en dos factores que él quisiera darle la dimensión mundial, que la gente pudiese estar frente a ellos como estaba antes en la competencia soviética. Sí. Y en estos países, los norteamericanos han convertido su mensaje, el terrorismo, fortalecido incluso por el hecho del 11 de septiembre, y las drogas, en los únicos elementos con los que ellos pueden justificar ir a los países, hacer acuerdos, imponerle visos, dominarlo, hacerlo depender. Sí. En cierta medida, la droga es el eje fundamental, la lucha contra la droga del poder americano. Para meterse en todas las áreas como se mete. Ahora, todo ese problema de cambio en la política fue acompañado de un cambio en la economía. Y en la medida en que las otras naciones se desarrollaban, en que la Unión Soviética ya no existe, en que ellos no tienen amenaza, Estados Unidos no podía usar su poder político y militar para mantener ese predominio entonces en el control de los mercados. Y se fue abriendo el liberalismo. Y la propia globalización es una tendencia a crear bloques, a superar los límites nacionales, a expandir, y en ese orden entonces la competencia cambia, porque Estados Unidos no está compitiendo con adversarios, sino con gente que está mezclado. Que está mezclado. Los capitales están interpenetrados. Ya no pueden meter la DIA como metían la CIA. Desde ese punto de vista, Estados Unidos ha recibido un precio que no esperaba. Alcanzó la victoria y no la pudo consolidar, porque ahí comenzaron las debilidades del orden a manifestarse a tal grado que aunque ellos son la imprenta de los dólares y las naciones del mundo creen que garantizan sus monedas teniendo el dólar de reserva, sí, y es la medida con lo que tú puedes comprar o pagar en el mundo, a pesar de eso, a ellos se les fue la mano, imprimiendo dólares, pero además de imprimir y tirar dólares, cogiendo prestado, vendiendo sus títulos al mundo. Ellos mismos se les fue la mano. Y ahora Estados Unidos ha perdido en competitividad con las otras sociedades. Es como la número 14 en matemáticas y en ciencias, tienen un déficit en la educación de base de ellos. El euro y el dólar se han separado. Lo que expresa la moneda es el cambio, sí, en la competitividad norteamericana. Y sí, al mismo tiempo, ¿tú te imaginas la vergüenza que Estados Unidos dice que tiene 43 millones de pobres que no tienen seguridad social? Sí. El paraíso del mundo ahora aparece como el bolsón de la pobreza del mundo. Y los republicanos no quieren que traten de resolver eso, y es parte del conflicto. Pero en el hecho, han perdido el mercado, han retrocedido en competitividad, pero tienen la maquinaria de gasto que tenían antes. Ahora mismo ellos tienen que ajustar su estructura militar porque ya no tienen un enemigo que la justifique, pero eso es un poder que los industriales y los sectores financieros lo tienen como un espacio propio de dominio. Entonces hay una guerra interna para que si hay que recortar gasto ahora, no se lo recortan en ese mercado, se lo recortan a la beneficencia y a la política social. En un proceso como ese, que Estados Unidos queda al desnudo, sí, que no tiene espacio para imponer por su fuerza como antes, se han desarrollado entonces países como China. Impensable lo que ha pasado con los chinos, impensable. Que China ahora sea el banco de los Estados Unidos, el prestamista de Estados Unidos, el salvavidas de Estados Unidos. ¿Y cómo fue esa evolución? Digo yo, la época de Mao Zedong para acá más o menos. No, ¿cómo fue, Fafa? Los chinos hicieron una apertura de darse cuenta. La idea, que fue uno de los errores del socialismo, de, en nombre de los trabajadores, sí, borrar el peso de la individualidad.
en vez de tú consolidar los derechos individuales globales y aceptar el estímulo para que la gente desplegara todas las iniciativas que como persona tenía, el socialismo justificó borrar la lucha de lo individual para imponer una noción colectiva de los trabajadores. Sí. Pero no llevó eso a la democracia, porque había una dictadura política, diciendo ya no hay diferencia individual, y en nombre de la clase ellos pusieron una autocracia y eso fracasó. Sí. Ahora los chinos tuvieron una ventaja, es que en esos debates ideológicos ellos fueron los que más debatieron. Deng Xiaoping sobrevivió primero y murió, y entonces Mao, con Deng, ¿cómo se llama el viejo que impuso el cambio? El teórico de China, que fue adversario de Mao. Ese señor que fue el que hizo la apertura, se dio cuenta que ellos tenían que desarrollar capacidad productiva para tener garantía de distribución. Él fue el que abrió la posibilidad de concesiones a la explotación particular, de apertura a lo exterior, el que logró convencer al mundo que se aceptara que es recuperar a China, a Hong Kong, sin cambiar la naturaleza capitalista de Hong Kong. Tú sabes lo que son ahora dos sistemas y una nación, el capitalismo de Hong Kong. Lo que quieren hacer con Taiwán, se ha tenido inteligencia para empujar y después fue su política social. Tú sabes lo que es sacar 300 millones de pobres. Convertir en consumidores a 300 millones implica ampliar el mercado interno de ellos sin tener que salir para afuera. Sin tener que exportar. Y como tienen tantos pobres, y eso es una conquista, ellos producen al menor costo del mundo, nadie puede competir con los chinos. Y al abrirse la globalización, a los chinos le han hecho un regalo, el mundo y ustedes, y se lo han cogido. Y ese proceso, yo creo que explica la dimensión del cambio. Y tú tienes la otra parte, América Latina, una dependencia de Estados Unidos, se ha ido separando de Estados Unidos. Sí. En ese proceso los yanquis se olvidaron de América Latina, que la tenían seguro antes por lo militar y sometida por el peso militar a la dependencia económica. Desapareció la Unión Soviética. Sí. Cuba atrincherada y cercada, ellos no esperaban. Que Estados Unidos quizás no le ve la importancia económica a América Latina. No, que él creía que la tenía segura. Porque por el control militar ellos no tenían preocupación por el mercado. Sí. ¿Y qué ha pasado? La aparición de Chávez le alteró a Estados Unidos. Sudamérica se le ha convertido. Pero primero Chávez, una fuente tan grande como el petróleo, los Estados Unidos dependen de Chávez en una gran medida por el petróleo. Y le ha dado base a Chávez para poder enfrentar la política económica americana y estimular. Chávez ayuda a los nicaragüenses, nos ayuda a nosotros como gobierno. Crea una relación favorable con los otros gobiernos latinoamericanos. El mismo Haití, lo que ayuda a Haití. Y entonces, Brasil, la misma política de China, ampliar su mercado sacando 30 millones de la pobreza. China 300 millones, Brasil 30. Mira, y son las dos naciones más prósperas y más en auge. Esa fórmula de Lula se parece en China a la de China. No, en los resultados de la misma. Ampliar su mercado. Ampliar su mercado. Haciendo que lo que no consumía se integren al consumo. Y basado en que el consumo se amplía, crece entonces la oferta y la industria y todo. Es decir, la base del crecimiento fue ampliar su mercado. Hay una lección ahí. Ahora mismo, los europeos tienen un conflicto. Y es que, acumulada la crisis y la deuda, como Estados Unidos, con lo que pasó en Grecia y la bancarrota, se le fue la mano cogiendo prestados sin producir, acumulando déficit, y eso llevó a un extremo que hubo que salvar los bancos, y ahora quieren todo, restringir la economía, reducir los gastos, despedir gente como están despidiendo, y eso es lo que hace agravar el problema. El Fondo Monetario quiere que a Congreso que se restringa más, pero eso y no encuentran ellos ya lo que hace agravar el problema. Empeorar la condición de vida de cada vez más gente que obliga a ver esas movilizaciones de masa de Europa, de la gente que está quejándose. No hay solución restringiendo el gasto, ni contribuyendo la inversión. Es decir, con la depresión que se está dirigiendo para asegurar que puedan cobrarse los bancos, se llevan estos países a una situación que son explosivas socialmente. Estados Unidos está actuando al revés de ellos, dice, aunque tenemos una deuda y aunque hay que parar los gastos, no se puede contener la producción y están buscando la propuesta de Obama para crear empleo, que el Estado invierta en crear fuentes de trabajo, repitiendo la experiencia de 1932 con Franklin Delano Roosevelt, que usar el Estado como promotor del incremento de la economía. Pero ese hecho de Estados Unidos ponerse ahora a querer que salvarse, porque debe demasiado, aumentando la oferta de trabajo, tratando de reducir empleo, son 14 millones de parados que tiene Estados Unidos.
Y cuando tú comparas que en Estados Unidos hay 14 millones de parados, mientras en Brasil sacaron a 14 millones de parados a ser los consumidores, es un contraste. Por eso Brasil es hoy la 9ª nación económica del mundo, surgió como una potencia y Estados Unidos con toda su potencia está cercada por el mundo ahora mismo, con una debilidad internamente. Ellos no tienen claro lo que tienen que hacer, porque los republicanos, con un sentido opositor, han restaurado todas las ideas más conservadoras y lo que ellos están planteando sería terrible para Estados Unidos. Reducir el gasto, pero atento a qué, a la asistencia social, a la política social, a que no obliguen a que cada norteamericano tenga una tarjeta de la seguridad social, que el Estado no se la cubra, a que se reduzcan todos los gastos de servicio público, perdón, y a que no se toquen ni a los ricos. Dicen, no, vamos a reducir el gasto primero, antes que más impuestos, no, que se quite menos. Entonces ellos quieren restringir el poder americano, proteger a los grandes ricos y sacrificar a la gente que tiene menos favor. Ellos están alimentando una guerra social. Entonces el mundo, como dice Atalí, está en un momento crucial que va a cambiar. ¿Para dónde va esto? Eso tiene que enderezarse. No es posible mantener estos gobiernos. Y mire la repercusión. Nosotros nos beneficiamos mucho del turismo norteamericano y europeo. Pero si allá hay una caída económica y se reduce el empleo y el ingreso, va a reducirse el turismo aquí. Los miles de dominicanos que ganan dinero allá y no lo mandan, se van a reducir. Ya los peruanos, los ecuatorianos, que tienen un control muy bueno de sus inmigrantes, han dicho que en España ellos tienen ahora 100.000 ecuatorianos que antes trabajaban y mandaban dinero para Ecuador que no están trabajando. Muchos se están yendo y otros están pidiendo a su familia de Ecuador que le manden recursos a ellos. Este país no sabe lo que se está incubando en el hecho de que se nos caigan las remesas. Porque no es verdad que va a ser el mismo volumen de dinero que vamos a recibir ahora que recibíamos antes. No, de sociedades que están en crisis. Entonces tú te encuentras con dos cosas. Van a caerse los ingresos mejores, lo que no nos pedían nada a cuenta, que eran las de las remesas. Tú lo recibías y no tenías que devolverle nada. Al turismo hay que trabajarlo para tú quedarte con los cuartos. Pero la suma de los dos, con la política de préstamo, ha hecho posible que se mantuviera aquí la estabilidad macroeconómica. Pero ¿y ahora? Que se va a caer la remesa y se va a caer el turismo. Y nosotros no tenemos capacidad productiva para ampliar ni que la oferta y conseguir dólares. ¿Por qué vendemos nosotros? La agricultura la jodimos cuando el gobierno se equivocó con los invernaderos, que era lo único que podía producir. Entonces el país camina a una situación previsible, a una situación de profunda dificultad. Porque al tiempo que tú recibes menos divisas, que produce menos también, te van a aumentar los compromisos del pago de la deuda y de todos los servicios. Y además las ansias de consumo de la gente que quiere cada vez más importaciones. Si el país camina a una tensión. En chiquito nosotros vamos a vivir lo que en grande va a vivir Estados Unidos y Europa. Vamos a seguir, Fafa, en el próximo segmento. Creo que es un tema muy importante porque muchas veces nosotros nos perdemos a veces en las cosas cotidianas y no proyectamos con el presente y el futuro. En el próximo segmento vamos a seguir con este tema. Estamos conversando con el vicepresidente del PRD, como han visto, un gran analista político y económico nacional e internacional. En el próximo segmento continuaremos con este tema tan importante de cómo vive el mundo, cómo impacta en nuestro país y qué se prevé que puede venir en el futuro inmediato. En breve continuamos.